Es terrible esta situación que se está viviendo en México, donde el gobierno aún no ha dado respuestas de qué ha pasado con estos 43 estudiantes. Se les llama, Sofía, normalistas. ¿Por qué normalistas? Normalistas es el equivalente en Uruguay a los institutos de formación docente. Esa es una escuela normal en México, que normalmente cursan después de los 3 primeros años de liceo, entran a la escuela normal. Entonces, este es todo un sistema de escuelas que se creó hace muchos años y que de hecho hace algunos años el gobierno ha puesto en tela de los senadores una iniciativa para desaparecer las escuelas normales. Entonces, esto es doblemente grave, por un lado, porque son chicos rurales que se forman para ser profesores rurales. Y bueno, es como un golpe muy fuerte a la educación del país, ¿no? Golpear a los maestros es algo muy complicado, ¿no? Ustedes con tu esposo salieron de México y tú me decías, estaban atemorizados de la situación que se estaba viviendo. Totalmente. Nosotros vivíamos en el estado de Michoacán, que es uno de los estados que se ha visto más afectado por el narcotráfico. Antiguamente, antes, capaz del 2006, el narcotráfico estaba más hacia el norte, siempre hubo narcotráfico, pero lo famoso de Sinaloa, al norte, hablaba la gente de la frontera con Estados Unidos, de Ciudad Juárez, de todo esto. Ahora se oye menos de Ciudad Juárez que de estados como Guerrero o Michoacán, que es el occidente del país, el lado del Pacífico, y bueno, también hacia el Golfo, el lado de Veracruz, y todo eso se ha complicado. Y bueno, es muy complicado vivir el día a día de la mano del crimen organizado, cuando además no hay una confianza en los sistemas de seguridad, en la policía, en el ejército, la población no confía en él y bueno, entonces el día a día los tienes a tu lado, estás viendo cosas terribles, se matan en las calles, se vive una situación de pavor, ¿no? Y antiguamente el narcotráfico, yo recuerdo cuando era niña, los narcotraficantes eran famosos que no se metían con las familias, no se metían con la sociedad. Hoy hay secuestros, hay extorsiones, llegan a tocarte a tu casa a pedirte dinero, te amenazan con secuestrarte un chiquilín, al esposo, a la madre, Entonces es una situación, no se puede vivir, la gente que vive muy atemorizada todo el tiempo, ¿no? Susana, decíamos, un país que económicamente, un país pujante, un país muy importante, imagínense ustedes, un país como México, la importancia que tiene, el atraso es social, es político. Claro. Y uno realmente lamenta, Sofía, bueno, creo que es muy interesante que tú puedas aportar esa mirada como ciudadana mexicana, no solo que has tenido que huir de esa violencia, sino el impacto de este narcotráfico, que fíjate, Ana María, que solo en el año 2014 han muerto 13.000 personas producto de la violencia ligada al narcotráfico. Pero algo que me llama la atención es cómo rápidamente se pudo detectar que habían sido secuestrados por policías pagos, es decir, por policías corruptos, que responden no a una jerarquía policial, sino al gobernador y al alcalde y su familia, su esposa, de Iguala, en el estado de Guerrero, y por tanto los niveles de corrupción, que es un binomio casi ya endémico en México, corrupción ligada al narcotráfico, pero también tenemos que hablar de los fallos de esa política, de esa guerra o el combate contra el narcotráfico iniciado durante el gobierno de Calderón previo al actual presidente Peña Nieto, donde se echó mano de los militares, de las fuerzas de seguridad para realizar una tarea para la cual realmente no están preparados y tampoco hay un marco legal que lo defina así en México, que es algo que se le exigía a Peña Nieto y que todavía no ha podido responder legalmente a esas tareas que realizan militares que finalmente acaban abusando de su poder, y ahí vemos las violaciones graves y abusos, ¿verdad?, que se han cometido, como en el caso de los jóvenes. No es la primera vez que encuentran ni desaparecidos ni fosas comunes, y me llamó la atención y quería preguntarte por esto, Sofía, ¿por qué crees que ahora la gente está saliendo y está exigiendo de manera más contundente, más tajante, que se acabe con esta violencia, que se acaba cobrando la vida de 43 jóvenes que son el germen, el futuro, sobre todo de esas zonas abandonadas normalmente por la capital, por el DF, que son las zonas rurales? ¿Y por qué digo esto? Porque fíjate que sabiendo el problema que hay en el país, no se cuenta con una base de datos de desaparecidos. No. Sin embargo, del 2007 a la fecha hay en el orden de 26.000 personas desaparecidas y no existe una base de datos, como tampoco existe un registro de las fosas comunes donde se encuentran restos humanos a los cuales todavía muchos de ellos jamás van a ser identificados. ¿Por qué entonces crees tú que ha habido esta especie de negligencia social y moral de los ciudadanos mexicanos? Yo creo que, yo siempre les comento que me parece que México está viviendo una especie de triunvirato, es un gobierno compartido. Por un lado tienes al crimen organizado,
que ahora juega un papel muy importante en mantener a la gente muy asustada. Y la Gente población tiene- Claro, es una asustada- manera de someterla. O sea, ahí hay el terror, mira, tú llegas con tus armas, te paseas por los pueblos. Yo vivía en Michoacán muy tranquila y en el 2008, el día de la conmemoración del grito de independencia, que es el tradicional grito, salió el gobernador a dar el grito y alguien lanzó una granada de fragmentación propia de un ejército, que son armas solamente exclusivas del ejército de México, a la gente que estaba en la plaza escuchando el grito. No quiere decir la cantidad de muertos, de heridos, niños. Fue una tragedia espantosa. Y dijeron que lo que la explicación es que fue un mensaje del narcotráfico de ya llegamos a Michoacán y este es nuestro territorio. Yo pensaba entonces, bueno, sí, está cumpliendo su papel de aterrar, pero el gobierno, por otro lado, no está diciendo, basta, aquí mando yo, ¿no? Esto no es tu territorio, ¿no? Siguió permitiendo. Entonces tienes ahí el segundo poder, que es el gobierno, que es el que mueve la política, la economía, controla muchas cosas, pero esto es como, empieza a ser como un socio cómodo, ¿no? Sí. Me mantiene a la gente bien, como yo la quiero. Y por otro lado, la otra parte del triunvirato son hoy por hoy los medios de comunicación, las principales televisoras. Sabemos que el presidente de México está casado con la reina de las telenovelas y es todo como un proyecto muy armado, todo en imagen armada. Y uno prende la televisión en México, lee los diarios y dices, ¿de qué me estás hablando? Creo que lo de Ayotzinapa fue ya como el colmo, porque se pegó en gente muy pobre. Antes decían, bueno, claro, lo secuestraron porque es millonario, claro, ¿no? O es que consumía drogas, pero aquí no hay explicación ninguna que cuadre. Y sin duda la salida es la educación, yo siempre lo he creído. Sí, yo pero también. la educación en todos los niveles, no solamente escolarizada. El problema es como tienes una televisión que la gente pasa horas viendo la televisión, Sí, viviendo realidades virtuales en claro, la televisión. Sí. Telenovelas de realidad virtual, programas que... Ficticios. Todo Sí. no existe. Una sociedad que no existe. A mí mucha gente me dice, ay, las mujeres mexicanas, qué arregladitas, siempre qué hermosa, que siempre tan peinada. Espera, esas son las de la telenovela. También hay mujeres mexicanas que son indígenas y también hay mujeres mexicanas que se levantan toda la mañana y toman el ómnibus a las 5 de la mañana y regresan a las 8 de la noche a su casa y tienen que mantener hijos y son madres solteras. Eso no aparece en televisión, ¿no? Claro. Sofía, cuando pasa esto de estos estudiantes también llama la atención, y quizás ahí esté la explicación, que pasa un mes, nosotros lo decíamos en el informe inicial, un mes para que el presidente de México, Peña Nieto, reciba a los padres. Y si no los recibía era lo mismo, porque la reunión fue como finalmente... Me parece que esta vez sí quiero creer que se le está saliendo un poco de control al gobierno. Esto que sucedió en Ayotzinapa sucede todo el tiempo y eso es importante que se sepa, ¿no? Este fue el hecho escandaloso, pero no es un hecho aislado. Hace varios años ya hubo también una balacera en una universidad en Monterrey, en el TEC de Monterrey, donde también hubo estudiantes muertos, a lo mejor porque eran niños de clase social alta. Niños ricos, digamos. Niños ricos, no hubo el escándalo que hubo ahora, pero igual eran chicos y eran estudiantes, ¿no? Y en el caso de esto, también llama la atención que ya todavía están desaparecidos y el gobierno los empieza a decir que están muertos. Es una falta Y de eso respeto es una total. falta de respeto. Los padres salen a decir, no, pero ustedes dennos una respuesta. O dennos pruebas. Claro, dennos pruebas. ¿Dónde están nuestros hijos? Son una cantidad de irregularidades, decir que están muertos. Yo me cuestiono mucho todo esto de que apresaron al alcalde y a su mujer. Casi que me parecía que hubieran montado una escenografía del apresamiento.